En Peregrinos Espirituales, crecemos en la fe a través de las enseñanzas de los santos. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y así serás parte de nuestra familia de hermanos espirituales. Comencemos. El significado de la oración y el plan que se propone de ella. Escribía el apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo: recomiendo ante todas las cosas que se hagan súplicas, oraciones, rogativas, acciones de gracias. Comentando estas palabras, el doctor Angélico dice que oración es la elevación del alma a Dios. Completando esta definición con lo que enseñan recientes catecismos, puede decirse que la oración es la elevación del alma y del corazón a Dios, para adorarle, darle gracias y pedirle lo que necesitamos. En este sentido, hemos de entenderla cuando tratemos de oraciones y súplicas en la presente obra. Y para que nos vayamos encariñando con este gran medio de nuestra salvación eterna, que llamamos oración, hemos de decir en primer lugar cuán necesaria nos es, y la eficacia que tiene para alcanzar de Dios todas las gracias, si se las pedimos como es debido. Así, pues, en esta obra, trataremos tres cosas muy principales. 1. Necesidad de la oración. 2. Eficacia de la oración. 3. Condiciones que ha de tener para que sea poderosamente eficaz cerca de Dios. Luego pasaremos a demostrar en una segunda parte que la gracia de orar a todos se la concede el Señor. Será entonces el momento oportuno para explicar el modo maravilloso con que la gracia obra ordinariamente en nosotros. Oración dedicatoria a Jesús y a María. Oh Verbo encarnado, vos disteis la sangre y la vida para comunicar a nuestras plegarias, según vuestra divina promesa, una eficacia tan poderosa que alcancen todo lo que pidan, mas nosotros, oh Dios mío, tan descuidados andamos en las cosas de nuestra eterna salvación que ni siquiera queremos pediros las gracias que necesitamos para salvarnos. Nos disteis con el gran medio de la oración la llave de todos vuestros tesoros y nosotros, por empeñarnos en no rezar, vivimos siempre en la más grande miseria espiritual. Ay, Señor mío, iluminadnos y hacednos comprender, lo mucho que valen ante vuestro eterno Padre, las plegarias que le dirigimos en vuestro nombre y por vuestros méritos. A vos consagro esta humilde obra mía, bendecidla, y haga vuestra misericordia, que cuantos la tomen en sus manos, se sientan movidos a orar y procurar que en todos prenda la llama de este mismo amor, y así, no haya uno solo que no acuda a este gran medio de salvación. A vos encomiendo también esta obrita mía, oh excelsa Madre de Dios, Virgen María. Protegedla y dad a cuantos la leyeran el espíritu de la oración, la gracia de recurrir en todas sus necesidades a vuestro divino Hijo y a vos, que sois la dispensadora de las gracias y la Madre de las misericordias, a vos que no podéis consentir que nadie se retire de vuestra presencia triste y desesperado, a vos, Virgen poderosísima que obtenéis cuanto deseáis para vuestro siervo. Primero. Necesidad de la oración. En grave error incurrieron los pelagianos al afirmar que la oración no es necesaria para alcanzar la salvación. Afirmaba su impío maestro, Pelagio, que sólo se condena el hombre que es negligente en conocer las verdades que es necesario saber para la vida eterna. Mas el gran San Agustín le salió al paso con estas palabras: cosa extraña, de todo quiere hablar Pelagio menos de la oración, la cual sin embargo, así escribía y enseñaba el santo, es el único camino para adquirir la ciencia de los santos, como claramente lo escribía el apóstol Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que a todos la da copiosamente y le será otorgada. Nada más claro que el lenguaje de las Sagradas Escrituras, cuando quieren demostramos la necesidad que de la oración tenemos para salvarnos. Es menester orar siempre y no desmayar. Vigilad y orad para no caer en la tentación. Pedid y se os dará. Está bien claro que las palabras, es menester, orad,
pedid, significan y entrañan un precepto y grave necesidad. Así cabalmente lo entienden los teólogos. Pretendía el impío Wycliffe que estos textos solo significaban la necesidad de buenas obras, y no de la oración, y era porque, según su errado entender, orar no es otra cosa que obrar bien. Fue este un error que expresamente condenó la Santa Iglesia. De aquí que pudo escribir el doctor Leonardo Lesio, no se puede negar la necesidad de la oración a los adultos para salvarse sin pecar contra la fe, pues es doctrina evidentísima de las Sagradas Escrituras, que la oración es el único medio para conseguir las ayudas divinas necesarias para la salvación eterna. La razón de esto es clarísima. Sin el socorro de la divina gracia no podemos hacer bien alguno, sin mí, nada podéis hacer, dice Jesucristo. Sobre estas cosas escribe acertadamente San Agustín y advierte que no dice el Señor que nada podemos terminar, sino que nada podemos hacer. Con ello nos quiso dar a entender nuestro Salvador que sin su gracia no podemos realizar el bien. Y el apóstol parece que va más allá, pues escribe que sin la oración ni siquiera podemos tener el deseo de hacerlo. Por lo que podemos sacar esta lógica consecuencia, que si ni siquiera podemos pensar en el bien, tampoco podemos desearlo. Y lo mismo testifican otros muchos pasajes de la Sagrada Escritura. Recordemos algunos: Dios obra todas las cosas en nosotros. Yo haré que caminéis por la senda de mis mandamientos y guardéis mis leyes y obréis según ellas. De aquí concluye San León Papa, que nosotros no podemos hacer más obras buenas que aquellas que Dios nos ayuda a hacer con su gracia. Así lo declaró solemnemente el Concilio de Trento: si alguno dijere que el hombre sin la previniente inspiración del Espíritu Santo y sin su ayuda puede creer, esperar, amar y arrepentirse como es debido, para que se le confiera la gracia de la justificación, sea anatema. A este propósito hace un sabio escritor esta ingeniosa observación: a unos animales dio el Creador patas ágiles para correr, a otros garras, a otros plumas, y esto para que puedan atender a la conservación de su ser, pero al hombre lo hizo el Señor, de tal manera que él mismo quiere ser toda su fortaleza. Por esto decimos que el hombre por sí solo es completamente incapaz de alcanzar la salvación eterna, porque dispuso el Señor que cuanto tiene y pueda tener, todo lo tenga con la ayuda de su gracia. Y apresurémonos a decir que esta ayuda de la gracia, según su providencia ordinaria, no la concede el Señor, sino a aquel que reza, como lo afirma la célebre sentencia de Genadio. Firmemente creemos que nadie desea llegar a la salvación si no es llamado por Dios. Que nadie camina hacia ella sin el auxilio de Dios, que nadie merece ese auxilio, sino el que se lo pide a Dios. Pues si tenemos, por una parte, que nada podemos sin el socorro de Dios y por otra, que ese socorro no lo da ordinariamente el Señor sino al que reza. ¿Quién no ve que de aquí fluye naturalmente la consecuencia de que la oración es absolutamente necesaria para la salvación? Verdad es que las gracias primeras, como la vocación a la fe y la penitencia, las tenemos sin ninguna cooperación nuestra, según San Agustín, el cual afirma claramente que las da el Señor aún a los que no rezan. Pero el mismo doctor sostiene como cierto que las otras gracias, sobre todo el don de la perseverancia, no se conceden sino a los que rezan. De aquí que los teólogos con San Basilio, San Juan Crisóstomo, Clemente Alejandrino y otros muchos, entre los cuales se halla San Agustín, sostienen comúnmente que la oración es necesaria a los adultos y no tan solo necesaria como necesidad de precepto, como dicen las escuelas, sino como necesidad de medio. Lo cual quiere decir que, según la providencia ordinaria de Dios, ningún cristiano puede salvarse sin encomendarse a Dios, pidiéndole las gracias necesarias para su salvación. Y lo mismo sostiene Santo Tomás con estas graves palabras: después del bautismo le es necesaria al hombre continua oración, pues si es verdad que por el bautismo se borran todos los pecados,
No lo es menos que queda la inclinación desordenada al pecado en las entrañas del alma y que por fuera el mundo y el demonio nos persiguen a todas horas. He aquí como el angélico doctor demuestra en pocas palabras la necesidad que tenemos de la oración. Nosotros, dice, para salvarnos tenemos que luchar y vencer, según aquello de San Pablo, el que combate en los juegos públicos no es coronado, si no combatiere según las leyes. Sin la gracia de Dios no podemos resistir a muchos y poderosos enemigos. Y como esta gracia solo se da a los que rezan, por tanto sin oración no hay victoria, no hay salvación. Que la oración sea el único medio ordinario para alcanzar los dones divinos lo afirma claramente el mismo Santo Doctor en otro lugar, donde dice que el Señor ha ordenado que las gracias que desde toda la eternidad ha determinado concedernos, nos las ha de dar solo por medio de la oración. Y confirma lo mismo San Gregorio con estas palabras. Rezando alcanzan los hombres las gracias que Dios determinó concederles antes de todos los siglos. Y Santo Tomás sale al paso de una objeción con esta sentencia: no es necesario rezar para que Dios conozca nuestras necesidades, sino más bien para que nosotros lleguemos a convencernos de la necesidad que tenemos de acudir a Dios, para alcanzar los medios convenientes para nuestra salvación, y por este camino, reconocerle a Él como autor único de todos nuestros bienes. Digámoslo con las mismas palabras del Santo Doctor. Por medio de la oración acabamos de comprender que tenemos que acudir al socorro divino y confesar paladinamente que Él solo es el dador de todos nuestros bienes. A la manera que quiso el Señor, que sembrando trigo tuviéramos pan y plantando vides tuviéramos vino, así quiso también que solo por medio de la oración tuviéramos las gracias necesarias para la vida eterna. Son sus divinas palabras: pedid, y se os dará. Buscad y hallaréis. Confesemos que somos mendigos y que todos los dones de Dios son pura limosna de su misericordia. Así lo confesaba David: yo mendigo soy y pobrecito. Lo mismo repite San Agustín: quiere el Señor concedernos sus gracias, pero solo las da a aquel que se las pide. Y vuelve a insistir el Señor: pedid y se os dará. Y concluye Santa Teresa: luego el que no pide, no recibe. Lo mismo demuestra San Juan Crisóstomo con esta comparación. A la manera que la lluvia es necesaria a las plantas para desarrollarse y no morir, así nos es necesaria la oración para lograr la vida eterna. Y en otro lugar trae otra comparación el mismo santo: así como el cuerpo no puede vivir sin alma, de la misma manera el alma sin oración está muerta y corrompida. Dice que está corrompida y que despide hedor de tumba, porque aquel que deja de rezar, bien pronto queda corrompido por multitud de pecados. Llámase también a la oración alimento del alma, porque, si es verdad que sin alimento no puede sostenerse la vida del cuerpo, no lo es menos que sin oración no puede el alma conservar la vida de la gracia. Así escribe San Agustín. Todas estas comparaciones de los santos vienen a demostrar la misma verdad, la necesidad absoluta que tenemos de la oración para alcanzar la salvación eterna.